El verdadero Yeshua pasará adelante desde detrás de la bruma de la tradición eclesiástica que le ha envuelto en la oscuridad. En la tradición postbíblica llega como avatar, desde el cielo, de una existencia anterior. Esto es parte de la leyenda, pero se ha visto forzando el Evangelio de Juan mediante poner mayúsculas inadecuadamente en logos, palabra, que debe ser palabra en minúscula, la expresión del único Dios en Juan 1.1. La palabra preexistencia está fuera de todo entendimiento. ¿Pero qué significa la palabra en su contenido? ¿Cómo una persona preexistiría? ¿Qué significa esto? Si preexistió Yeshua, ¿cuál es el objetivo de la preexistencia aquí? ¿Yeshua preexiste a qué? ¿A él mismo? ¿Él preexistió a sí mismo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser antes de que seas? Dejemos que los exponentes de la preexistencia nos digan lo que realmente quieren decir y al hacerlo pueden encontrarse en una pérdida de comprensión clara. Esto dará lugar a un cambio de mentalidad. Hay una perfectamente buena palabra preexistencia en el griego, incluso del Nuevo Testamento, pero nunca se refirió a Yeshua. ¿Qué es realmente lo que quiere decir con este término de niebla preexistencia? Es que hay una persona, de acuerdo con la teoría del Hijo de Dios, o Dios el Hijo, que realmente nunca fue engendrada, o sea, no fue traída a la existencia en el vientre de su madre. ¿Cómo puede realmente comenzar a existir si es que ya existía? Así que, si el Hijo de Dios es anterior a su propia concepción y procreación, usted está siendo invitado por la Iglesia a creer en lo imposible. Lucas y Mateo dicen que Yeshua comienza a existir en el seno materno, no que él ya existía. Por lo tanto, en la teoría de la preexistencia del Hijo, esto no tiene un comienzo de existencia en María, es decir, no se pone en existencia igual engendrado en María, porque la teoría dice que ya existe. Entonces, lo que se esconde detrás de este lenguaje de niebla es realmente una teoría de transformación de una forma de existencia a otra. ¿Mutación o reencarnación? El Hijo de Dios estaría en tránsito de una existencia terrenal a otra forma de existencia, pero si Él ya existía antes de que Él exista, parece que su venida a la existencia, o sea, ser engendrado, es de hecho imaginario, o sea, es un no evento. No se puede empezar a existir si ya se existe. Un amigo, instando a la Trinidad, dijo: recuerde que su credo de la Iglesia dice engendrado, no hecho. Pero mucho mejor procedimiento sería: recuerde la Escritura, engendrado y hecho. Engendrar es una forma de creación, por lo que se habla de procreación. Lucas se resuelve en Isaías 9:6 y escribió todo esto, que era médico e historiador, que era privilegiado, talentoso y lo suficientemente sabio para escribir más del Nuevo Testamento que cualquier otro escritor. En Isaías 9:6 el texto hebreo dice: un niño nos es nacido, nos ha sido dado un hijo. Las reglas bien reconocidas del paralelismo hebreo nos dicen que las dos declaraciones que te acabo de decir se refuerzan mutuamente. Dicen lo mismo dos veces para dar énfasis y claridad. El ser engendrado del niño equivale exactamente al don de un hijo. El ser engendrado, forma pasiva, no tiene sujeto y que naturalmente se deduce que esto es lo que los gramáticos llaman un pasivo divino, es decir, Dios es el sujeto, Dios es el que causó que el niño sea engendrado, traer a la existencia, y Dios es el que dio a este hijo. Esto es exactamente lo que dijo: Dios amó al mundo de esta manera, que ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3:16. Lucas desempaqueta esto en mayor detalle, la elaboración de esta gran profecía del Mesías que sería engendrado, aunque ningún padre humano es mencionado, Isaías 9:5-6. Esto está muy bien aclarado en Lucas 1:32-35. Dios es el procreador, progenitor del Hijo por el milagro en María, y por eso exactamente y por ningún otro, el Hijo a ser engendrado será llamado el Hijo de Dios, Lucas 1:35. Claro, la historia es totalmente coherente si conoce las profecías del Antiguo Testamento. Por supuesto, también el texto de Isaías 7:14 habla de un signo por el que una joven concebirá y parirá un hijo y lo llamará Dios está con nosotros, Emmanuel. El niño, de hecho, encarnaría la actividad de Dios que trabajó en y a través de él. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, 2 Corintios 5:19. No que Dios era Cristo, haciendo horror de horrores, dos dioses. El Salmo 2 había hecho una similar espectacular profecía cuando se habló de un oráculo dirigido a un hijo de quien se dijo: tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado, o sea, te traje la existencia, te causé que comiences a existir.
nada en absoluto sobre el Hijo que estaba en existencia o muerto antes de que Él comenzara a existir. Debía de empezar a existir. El pueblo de Israel se ha visto gravemente engañado si estaba destinado a entender de estas hermosas profecías sublimes que había un hijo prehumano que se sometió a una transformación de un hijo humano, en un hijo humano. Después de todo, ¿qué le habían enseñado a Israel a esperar como el Mesías? Cuando protestaron que ellos no querían escuchar la voz de Yod-Heh Vav-Heh, literalmente de nuevo, Dios le concedió su petición. En lugar de la voz literal de Dios, se les prometió: yo levantaré un profeta como Moisés, procedente de la familia de Israel. Deuteronomio 18, 15, 19. Todo muy sencillo y claro, como las profecías tienen que ser si se quiere que tengan un cumplimiento coherente y reconocible. Muchos han enseñado que la Iglesia ha tenido una tendencia a ser antisemita. ¡Cuán cierto! ¿Cuál es el mayor acto de antisemismo? Sin duda es rechazar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y del judío Yeshua y reemplazarlo con un extraño Dios trino. Este sería el mayor insulto posible contra el pueblo judío. La salvación viene de los judíos. Yeshua observó Juan 4:22 y seguramente la definición judía de Dios sería la única válida, la custodiada por los judíos, a quienes fueron confiados los oráculos de Dios. Romanos 3:2. Yeshua estuvo de acuerdo completamente con el punto de vista judío, hebreo de Dios como una persona. Deuteronomio 6:4, Marcos 12:29. Es creíble que los judíos, como custodios y adherentes fieles al credo monoteísta unitario de Israel, podría haber aceptado un cambio a un Dios trino. Yeshua ciertamente no prevé un cambio tan monumental. Él está en el registro como acuerdo de todo corazón con un compañero judío que el mayor de todos los mandamientos es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, Yod-Heh Vav-Heh, uno es. ¿Cómo puede ser un Señor tres en uno? ¿Podría el judío no haber entendido a Yeshua después de que se hizo eco de las palabras del Maestro? Bien has dicho que Él es uno y no hay otro más que Él. Él y tres más entonces. ¿Pero estamos escuchando o nuestra apreciada tradición nos hizo oídos sordos a las palabras de Yeshua? ¿No fue esta la queja constante de Yeshua, que es posible que sea por error ignorando las Escrituras? Todo historiador de la Biblia sabe que Yeshua aquí confirmó al único Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el único Dios verdadero. En Juan 17:3 no contradice el resto de Juan, por supuesto. Yeshua pronunció estas palabras estupendas y claras: esta es la vida que era de la era por venir. Que vengan a conocerte, Padre, el único que es en verdad Dios. Esto entendemos en una definición unitaria monoteísta muy clara de Dios, siguiendo el patrimonio y la historia de Israel. Y Yeshua, quien afirmó que la salvación viene de los judíos, confesó y nos instruyó a creer en el único Dios de Israel, su propio Dios. Impactante es el hecho que en la historia posterior, como una nueva definición de Dios, reemplazó la propia definición de Yeshua. Los padres de la Iglesia mostraron un antisemismo lamentable cuando admitieron que en definir quién es Dios se rechazó el error judío, supuestamente, la vista unitaria de Yeshua sobre Dios, y se puso en su lugar una versión mejorada, entre comillas, de quién es Dios. El padre de la Iglesia, Gregorio de Niza, uno de los arquitectos del detalle del trinitarismo, explicó que en el lugar del error judío prefería la mitad del camino o el medio entre los dos extremos. En un extremo estaba el error judío, supuestamente, una visión unitaria de Dios, o sea, la visión de Yeshua, y en el otro el triteísmo o el politeísmo del mundo pagano. La Trinidad se promociona como el ideal entre las dos posiciones, rechazando la frialdad del monoteísmo estricto de Israel, entre comillas, ¿no? Y favoreciendo la calidez del paganismo con su concepto de Dios como comunidad. De hecho, fue un compromiso evidente con el paganismo y la concesión.